Más que caridad, el mundo necesita justicia. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Alicia Van Ostende, diputada del Partido Socialista por la isla de La Palma en el Parlamento de Canarias. Señora Van Ostende, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que abordar, por supuesto, un tema que está de actualidad, el tema de los decretos de reconstrucción de la isla de La Palma. Especialmente vamos a abordar, si me lo permite, el decreto urbanístico. ¿Por qué, en primer lugar, señora Van Ostende, tilda el Partido Socialista este decreto como decepcionante? Bueno, entendíamos que después de 5 meses de gobierno, de nuevo gobierno, y con la intención que ha dicho el gobierno de que quería mejorar estos decretos, lo que nos encontramos no es un decreto mejor, nos encontramos un decreto manifiestamente peor que el que dejamos nosotros, porque se pierden muchas cosas por el camino que no entendemos por qué se pierden. Se han eliminado cuestiones que no entendemos por qué se han eliminado, y el resultado es que dejamos a muchos afectados fuera del decreto, es decir, fuera de tener opciones o certidumbre. Todas esas personas que están en zonas de colada de más de 10 metros desaparecen de este decreto realmente, ¿no? Se quedan digamos, en la nube, ¿no? Y por tanto creemos que es decepcionante. Después de 5 meses, entendíamos que habían hecho un trabajo para mejorar nuestro decreto. Es verdad que estaban dando ya señales, ¿no? Todas esas excusas de inconstitucionalidad que se han reiterado de forma repetitiva durante los últimos meses y que nosotros decíamos que no eran ciertas y que si querían hacer cambios que los hicieran, pero que no nos echaran la culpa al anterior gobierno con cuestiones que no eran ciertas, pues ahora se ha demostrado que son así. Vemos que no hay cambios que reflejen ningún tipo de inconstitucionalidad en los decretos anteriores, y vemos que lo que se han hecho es cargarse muchísimos artículos y cargarse muchos derechos de los afectados. Por ejemplo, ¿qué pasa con el consorcio? El consorcio fue una cuestión que solicitó tanto Coalición Canaria como las plataformas de afectados. Fue una cuestión que se incluyó en este decreto, en el que preparamos nosotros. En ese decreto se incluyó esa regulación de ese consorcio porque es la figura que une a las administraciones públicas y también a los afectados. Un lugar donde los afectados podían estar en la toma de decisiones. Una agencia que gestionaba la reconstrucción, es decir, un ente formado por las distintas administraciones y los afectados para gestionar la reconstrucción. Eso ha desaparecido y lo convierten en un consejo consultivo, es decir, en un órgano que opina para que estén ahí los afectados, para que opinen, no para que decidan. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Y creemos que no es positivo. Entendemos además que eran las peticiones de los afectados, vuelvo a decir, de las plataformas de afectados, pero incluso las peticiones que exigía Coalición Canaria una y otra vez, todos los mandatarios de Coalición Canaria durante la campaña electoral. Y no entendemos que si estaba y era algo positivo, ¿por qué desaparece? Es una cosa que no entendemos a qué intereses persigue esa cuestión. O hay otras cuestiones como en el borrador de decreto anterior. Si una persona por cualquier cuestión no podía reconstruir, sí que cabía la posibilidad de que el Estado le comprase el terreno a precio anterior a la erupción volcánica. Y eso daba solución precisamente a personas que estaban en zonas muy complicadas para poder reconstruir, como en zonas de coladas muy altas, más de 10 metros, que sabemos que todavía están muy calientes, que van a tardar años en poderse reconstruir en esa zona. Por tanto, le damos una solución justa, de manera que si yo tenía un terreno en esa zona, yo lo podía vender. Con ese dinero que yo vendía al Estado, yo podría reconstruir una vivienda en otro lugar, ¿no? Esa era una opción justa que además era solicitada por los afectados. Pues también eso desaparece. Y eso tampoco era inconstitucional. Es decir, no entendemos por qué cosas que eran positivas ya no están. Y por tanto, bueno, decepcionados estamos. Volviendo a la pregunta del principio, decepcionados estamos porque después de 5 meses pues creo que se podría haber hecho algo mejor. Pero entonces, señora Van Ostende, ¿qué pasaría precisamente con esos afectados cuyas parcelas se encuentran encima de coladas de más de 10 metros? Pues ya veremos. Ya veremos. Esa es la respuesta que ha dado el Gobierno de Canarias. Pues ya veremos. ¿Qué veremos? Pues dentro de 10 años veremos. Es decir, no se les da una solución a estas personas. Esa es la realidad, porque si bien en el borrador de decretos habla de unos informes especiales, la realidad es que construir esas zonas a corto plazo es imposible. Por tanto, con nuestro borrador de decretos sí le damos una solución. Oye, pues si usted no quiere esperar a que se enfríe, porque no todos tenemos tiempo en nuestra vida de esperar 10 años, pues se te daba la oportunidad de poder tener una liquidez, una financiación para poder reconstruir tu proyecto de vida en otro sitio.
y eso ya no existe. Y por tanto, todas esas personas se vuelven a la casilla de salida otra vez. Yo creo que fueron muchas reuniones, que es verdad que muchos decían, estamos ya cansados de reuniones, pero las reuniones, el efecto que tuvieron es que el borrador cubría muchísimas sensibilidades, muchos casos distintos, intentaba buscar que todos tuvieran una solución. Y ahora vemos que no, que hemos vuelto a la situación de que hay muchas personas que ya no se ven su problema reflejado en el nuevo borrador de decreto de coalición y ven que su problema no lo resuelve, con lo cual se vuelven a ver al momento que estábamos hace 2 años. Con lo que todo eso conlleva, porque estamos todos ya pues también cansados, agotados, y ya digamos con 2 años que han sido muy duros para todos, para los afectados, han sido 2 años muy largos, con muchas incertidumbres, y por fin tenían esas certidumbres de estos decretos. Bueno, pues volvemos a tener incertidumbres, ese es el problema que volvemos a tener, y creo que no lo podemos permitir, sinceramente. Por lo tanto, señora Van Ostende, ¿cree usted que esto deriva en lo que su compañero de partido, el señor José Antonio Balbuena, senador y ex consejero de Transición Ecológica, Planificación Territorial, etcétera, del Gobierno de Canarias, en la anterior legislatura, llama o hace referencia a afectados de primera y afectados de segunda? Sí, parece que vamos a eso, afectados de primera, que pueden empezar a reconstruir ya, que también estaba incluido esa cuestión en el antiguo borrador, no nos llevemos a engaño. Y afectados de segunda, que no van a poder reconstruir, se quedan en un limbo legal, se quedan a expensas de que se enfríe la lava. Ya está, a expensas de que, pues vamos a ver, ¿no? La respuesta esa ya se verá. Yo creo que no es una respuesta para los afectados ahora mismo. Y nosotros es verdad que le hemos tendido la mano al gobierno, porque creemos que esto es de interés general, que tiene que estar por encima de los partidos. Le hemos tendido la mano al gobierno para ayudar, para colaborar, para participar en la elaboración de estos decretos, con la experiencia que atesoramos en la anterior legislatura, porque uno también aprende de los aciertos y de los errores, y tuvimos aciertos y tuvimos errores, y de todo eso aprendimos, y todo eso yo creo que también podemos aportar, ¿no? Lo hemos ofrecido, no hemos recibido una respuesta a cambio, pero seguiremos intentándolo, y además seguiremos reuniéndonos con los afectados para así escucharlos a ellos, que es lo que tendría que estar haciendo el Gobierno de Canarias, que con la excusa de que ya se han hecho muchas reuniones, la realidad es que no ha tenido proceso participativo este borrador de decreto. No sabemos con quién se han reunido para tomar estas decisiones, es decir, quién ha decidido que se elimine el consorcio. ¿Quién lo ha decidido? No lo creo que lo hayan decidido los afectados. Esa es la realidad. Pueden decir misa si quieren el nuevo gobierno, pero esa es la realidad. La realidad es que las decisiones han sido unilaterales por parte de un nuevo gobierno que no se sabe a qué intereses responden. Esa es la realidad, es la triste realidad. La consejera de Presidencia, la señora Nieves Lady Barreto, ha hecho hincapié en que el actual decreto no se basa en el decreto anterior, sino que es un decreto nuevo. Por ejemplo, se ha basado también en que no contempla principalmente la reparcelación urbanística, y también ha dicho que la reparcelación que se planteaba en su momento aportaba más problemas que soluciones. ¿Por qué cree usted que aportaba más problemas que soluciones? ¿O por qué no cree usted lo que ha dicho la consejera de Presidencia? Yo no creo lo que dice la consejera de Presidencia, porque esos eran unas zonas, eran bolsas de suelo rústico común donde no se podía construir, pero que sí tenían zonas de altura de coladas menores de 10 metros, y por tanto técnicamente sí era posible recuperar, y se había hablado con todos esos vecinos, de manera que se hacía una expropiación solo del 60% de las parcelas, y el 40% se les urbanizaba a los vecinos que antes de Volcán no podían construir ahí, es decir, se les daba una parte del terreno ya urbanizada para que pudiesen, y además con posibilidad de construir, de manera que le cambiaba un terreno cubierto por la lava en el que no se podía hacer nada antes, por un terreno en el que prácticamente casi la mitad del terreno se quedaba el anterior propietario, y que además podía construir. Es decir, yo creo que se mejoraba el terreno, ¿no? Y además se beneficiaba también al resto de propietarios que estaban en zonas donde no se podía reconstruir por las alturas de la lava, y que también podían reponerse en esas zonas, en esas bolsas de suelo. Era una opción que se había trabajado con los vecinos, y que por tanto tenía el visto bueno de la mayoría de los vecinos, y era una opción, una solución. Yo no creo que reportase más problemas que beneficios, al revés, te permite a los que tenían allí poder construir donde antes no se podía construir, y a los que están en zonas donde es imposible construir ahora mismo, se les podría reubicar en esa zona, con lo cual yo creo que ganaban todos.
Después de esta hoja de ruta respecto a los decretos de reconstrucción de la isla de La Palma presentada por Coalición Canaria, ¿cómo debemos entender, señora Van Ostende, que en estos momentos se pueda acoger el hecho de que este decreto abra la puerta a regularizar viviendas que estaban fuera de ordenación previamente a la erupción volcánica? Bueno, esas son cuestiones que habrá que estudiar también desde el punto de vista jurídico, si es posible hacerlo o no, y también el impacto que eso tendrá en el futuro, ¿no?, en la isla de La Palma, igual que el impacto que tiene la modificación del decreto que se realizó en el anterior gobierno para que los afectados pudieran reconstruir su primera vivienda en cualquier zona, en cualquier terreno fuera de las coladas, y que ahora se amplía no solo al uso de la primera vivienda, sino de segunda vivienda, de turístico e industrial. Industrial y turístico son actividades clasificadas que tienen unas regulaciones y no sabemos qué impacto puede tener eso en el resto de la isla. No creo que se haya hecho un estudio serio y no sabemos si eso puede también tener problemas jurídicos, que lo estamos estudiando desde el Partido Socialista. Tampoco creo que se haya preguntado a los alcaldes del resto de la isla cómo valoran ese impacto en el resto de municipios, qué cargas tienen ya desde el punto de vista turístico, industrial y cómo puede esto afectarles. Es decir, que yo creo que esto se ha hecho un poco sin medir las consecuencias. Y esa hoja de ruta tal que habla Coalición Canaria, es que no entiendo qué hoja de ruta es, porque realmente tenemos un borrador urbanístico que desmonta la mitad de lo que tenía el anterior y no tenemos nada más. Hablan de que se va a aprobar en las próximas semanas el nuevo borrador, el decreto agrícola, que tampoco se sabe nada. Los afectados no saben absolutamente nada, pero ni siquiera las organizaciones que representan a los sectores agrícolas saben absolutamente nada. Y hablan de que habrán nuevos decretos en el futuro. Eso no me parece una hoja de ruta muy consistente, la verdad. Hablan de, bueno, pues haremos esto, haremos lo otro, pero no hay nada muy claro todavía sobre la mesa. ¿Y qué le parece cuando Coalición Canaria, por ejemplo, respecto a este decreto urbanístico, dice que han blindado el derecho a la propiedad privada? Yo le pregunto, ¿acaso el Partido Socialista no tenía contemplado blindar la propiedad privada? Yo creo que la propiedad privada tiene todos sus derechos, y que nosotros nos afectábamos a la propiedad privada. En fin, yo creo que son declaraciones un poco dichas alegremente. Y por último, señora Van Ostende, nos seguimos preguntando desde aquí, desde Onda Cero La Palma, incluso yo a título personal tengo curiosidad por saber dónde están esos famosos informes que supuestamente hablaban de esos visos de inconstitucionalidad de estos decretos, porque creo que no han salido a la luz pública, o sea, no se conocen estos informes. ¿Dónde están? Pues no lo sé, porque yo misma, después de que la consejera me acusara en el Parlamento de que los hubiésemos escondido y que ella sí los tenía, yo hice una solicitud de documentación a través del registro en el Parlamento y sigo sin recibir nada. Es decir, que además han dicho que habían hecho los cambios para evitar esos visos famosos, esos visos de inconstitucionalidad que nadie sabe muy bien lo que son, pero los cambios que hay en el decreto no van en ninguna línea de esa. Es decir, ¿qué es lo que has quitado que era inconstitucional? ¿Qué es lo que has quitado? Porque el consorcio no era inconstitucional y lo has quitado. Y no está, correcto. La posibilidad de que el Estado compre a los propietarios a precio anterior de la erupción volcánica no era inconstitucional y también lo has quitado. Es lo que has quitado. Entonces, y realmente seguimos diciendo cuántas ambigüedades y cuántas cuestiones hablando de inconstitucionalidad, que son cosas absurdas que no llegan a ningún lado y que al final pues el tiempo nos está dando la razón, que realmente no existían. Y al margen de toda la polémica que ha podido surgir en torno a este tema de los decretos y que seguirán surgiendo lamentablemente, porque creo que es un tema que no termina aquí, para cerrar la entrevista, señora Van Ostende, ¿el Partido Socialista tiene plena disposición al menos para negociar e incluso mejorar esta última versión del decreto, si así lo contemplan desde Coalición Canaria? Sí, nosotros le hemos tendido la mano al gobierno en varias ocasiones ya, tanto en el Parlamento como en medios públicos, es decir, que ese mensaje lo hemos lanzado en numerosas ocasiones ya al gobierno de Canarias. La semana que viene tendremos en el Parlamento de Canarias también una comparecencia para pedirle también a la consejera Barreto que nos explique todas estas cuestiones y muchas dudas que tenemos con respecto a los plazos, cuando pretenden aprobar esto, qué van a hacer con las alegaciones que están las personas afectadas interponiendo, las alegaciones que están mostrando las personas, si las van a aceptar, si no las van a aceptar. Es decir, que vamos a preguntarle por muchas cuestiones que tenemos y seguimos tendiendo la mano al gobierno, como no podía ser de otra manera. Nosotros tendemos las manos por el interés general, que al final es
intentar dar soluciones a los afectados en La Palma, intentar buscar que La Palma tenga futuro, que el valle tenga futuro y que haya una reconstrucción completa después del volcán. Porque nosotros todavía realmente lo que no sabemos es si este decreto se va a aprobar tal cual se ha presentado. No lo sabemos, es que no sabemos nada. Sabemos lo que sale en la prensa y lo que nos cuentan los afectados, que las plataformas afectadas que han sido invitadas a las reuniones que han sido a puerta cerrada. Pues señora Van Ostende, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este tema tan importante para la reconstrucción de la isla de La Palma y para darle una solución rápida, inmediata, o bueno, también las cosas de Palacio van despacio, o sea que, pero pues, al menos lo más asertiva posible a los afectados por la erupción volcánica. Como siempre, muchísimas gracias por habernos recibido y a su disposición. Aquí estamos. Muchas gracias a ustedes. Buen día.